Hay personas que llevan años orando por provisión, pidiendo con lágrimas sinceras, ayunando incluso. Personas que han diezmado fielmente, que han servido en sus comunidades, que han clamado con el corazón abierto. Y sin embargo, el dinero sigue siendo un tema de angustia constante en sus vidas. Las deudas se acumulan, las puertas se cierran, la provisión llega tarde o simplemente no llega. Y mientras tanto, observan a otros que parecen vivir en un flujo continuo de abundancia. Reciben oportunidades sin haberlas buscado. El dinero llega a sus manos de maneras inesperadas. Las puertas se abren antes de que toquen. Y lo más desconcertante de todo es que muchas veces estas personas que viven en provisión constante no parecen ser más espirituales, ni más dedicadas, ni más santas. Entonces surge la pregunta inevitable, la pregunta que muchos no se atreven a formular en voz alta, pero que late en el fondo de su corazón. ¿Por qué Dios parece responder de manera tan diferente a personas que aparentemente están haciendo lo mismo? ¿Por qué algunos experimentan la mano abierta de la provisión divina mientras otros apenas sobreviven mes a mes? ¿Será acaso que Dios tiene favoritos? ¿O será que hay algo en la manera en que nos relacionamos con la abundancia divina que simplemente no nos han enseñado correctamente? En los próximos 30 minutos vamos a descubrir juntos algo que Florence Scovel Shinn comprendió hace casi un siglo. Algo que ella no inventó, sino que extrajo directamente de las Escrituras y aplicó con resultados tan asombrosos que transformó la vida de cientos de personas que llegaban a ella desesperadas, sin dinero, sin esperanza, atrapadas en ciclos de escasez que parecían eternos. Y lo que Florence descubrió no fue una fórmula mágica, ni una oración especial que repites 3 veces al día. Lo que ella entendió fue algo mucho más profundo, mucho más revolucionario. Ella comprendió que existe una diferencia abismal entre clamar desde la necesidad y alinear tu conciencia con la provisión que ya existe, entre pedir desde el vacío y declarar desde la plenitud, entre suplicar como mendigo y recibir como hijo. Y esta diferencia no es semántica, no es un juego de palabras, es la diferencia entre vivir en escasez perpetua o experimentar la multiplicación continua que Dios diseñó como tú. Estado natural. Florence Scovel Shinn nació en 1871 en Filadelfia, una ciudad donde las apariencias lo eran todo y donde la religiosidad era abundante, pero los resultados prácticos escaseaban. Ella creció en un ambiente cristiano convencional, escuchó los mismos sermones que todos escuchaban, participó de las mismas oraciones colectivas, pero algo en su espíritu inquieto no podía conformarse con una fe que prometía mucho, pero entregaba poco, especialmente cuando se trataba de provisión material, porque Florence observaba que en las iglesias se hablaba constantemente del cielo, de la vida eterna, de la salvación del alma, pero muy poco se hablaba de cómo un creyente podía vivir en dignidad financiera aquí y ahora, cómo podía pagar sus cuentas sin angustia, cómo podía experimentar prosperidad sin sentir culpa. Y esta inquietud la llevó a estudiar las Escrituras de una manera completamente diferente, no como texto religioso, sino como manual de leyes espirituales, leyes tan exactas y predecibles como las leyes de la física, pero operando en el plano invisible de la conciencia y la fe. Fue en 1925 cuando Florence publicó su libro más conocido, El juego de la vida y cómo jugarlo. Pero lo que pocos saben es que ese libro nació de años de aplicación práctica, de prueba y error, de observar resultados tangibles en personas reales con problemas reales. Florence no era teóloga, no tenía un título en estudios bíblicos. Era una mujer común que se atrevió a tomar a Dios en serio cuando prometía provisión, que se atrevió a aplicar las palabras de las Escrituras como si fueran instrucciones literales y no metáforas poéticas. Y los resultados fueron tan contundentes que personas de todo Nueva York comenzaron a buscarla, no para escuchar sermones bonitos, sino para aprender cómo salir de la bancarrota, cómo atraer clientes a sus negocios, cómo pagar deudas imposibles, cómo abrir puertas que llevaban años cerradas
y Florence les enseñaba siempre lo mismo, una y otra vez, con palabras diferentes pero con la misma esencia. Les enseñaba que la provisión de Dios no está condicionada a tu dignidad moral, sino a tu alineación consciente con la verdad espiritual de que la abundancia ya existe y ya es tuya. Ahora bien, si abres tu Biblia en el Salmo 145, encontrarás algo que la mayoría de las personas lee, pero muy pocos comprenden en su dimensión práctica. El versículo 16 dice algo extraordinario. Abres tu mano y sacias el deseo de todo ser viviente. Y aquí está la revelación que Florence captó y que la religión tradicional ha pasado por alto durante siglos. Dios no está cerrando su mano esperando a que tú seas suficientemente bueno para abrirla. Dios no está reteniendo la provisión hasta que alcances cierto nivel de santidad. La mano de Dios ya está abierta, permanentemente abierta, constantemente abierta, derramando provisión sin cesar. Y la pregunta entonces no es cómo hago para que Dios abra su mano. La pregunta correcta es por qué mi conciencia está cerrada a recibir lo que ya está siendo derramado. ¿Por qué mis palabras están creando recipientes demasiado pequeños para contener la abundancia que fluye desde la eternidad? ¿Por qué mi clamor suena a mendicidad en lugar de sonar a reconocimiento de lo que ya me pertenece como hijo? Florence explicaba esto con una analogía que estremecía a quienes la escuchaban. Ella decía que muchas personas viven paradas bajo una cascada de provisión divina, pero sostienen sobre sus cabezas un paraguas llamado incredulidad, un paraguas tejido con pensamientos de escasez, con palabras de carencia, con declaraciones de imposibilidad, y entonces claman a Dios preguntándole por qué no llueve bendición sobre sus vidas, sin darse cuenta de que la lluvia nunca se detuvo, que lo que necesitan no es que Dios abra más los cielos, sino que ellos cierren ese paraguas de conciencia negativa que han estado sosteniendo, a veces durante años, a veces heredado de generaciones anteriores que también vivieron en escasez y les enseñaron que la pobreza es virtud y la abundancia es sospechosa. Y aquí es donde el Salmo 145 se convierte en una llave maestra, porque no te está diciendo que pidas que la mano se abra, te está revelando que la mano ya está abierta y que tu trabajo es alinear tu boca, tu mente y tu corazón con esa realidad invisible pero absolutamente real. Tal vez nadie te explicó nunca que existe una diferencia monumental entre orar y decretar, entre pedir y declarar, entre suplicar y alinear. Cuando oras desde la necesidad, cuando le pides a Dios que te provea porque no tienes, estás declarando como verdad fundamental que no tienes. Estás enviando al universo espiritual una señal clara de carencia, y el universo espiritual, que funciona por ley y no por emoción, responde a esa señal confirmándola, manifestándola, perpetuándola, porque las leyes espirituales no juzgan si tu declaración te conviene o no, simplemente la cumplen. Son como la ley de gravedad, no le importa si quieres caer o no. Si sueltas el objeto, cae, punto. De la misma manera, si declaras escasez, aunque sea con lágrimas sinceras, aunque sea en medio de un ayuno profundo, estás activando la ley espiritual de la manifestación en dirección a la escasez. Y aquí es donde Florence rompe con toda la tradición religiosa de su tiempo y del nuestro, porque ella dice algo que suena casi escandaloso al oído religioso tradicional. Ella dice que Dios no necesita que le pidas, Dios ya proveyó, Dios ya abrió su mano. Lo que necesitas es que tu palabra se alinee con lo que ya fue provisto. Cuando Florence trabajaba con personas en Nueva York, muchos de ellos llegaban con deudas específicas, con números exactos, con fechas límite que se acercaban peligrosamente. Había un hombre, llamémoslo Robert, que llegó a su oficina en 1923 con una deuda de $3,200, una cantidad enorme para esa época, equivalente a más de $50,000 actuales. Robert había intentado todo. Había pedido préstamos que le fueron negados. Había trabajado horas extras hasta el Sim. Agotamiento.
Había orado todas las noches durante 6 meses rogándole a Dios que le enviara el dinero, pero nada cambiaba. Las cartas de cobranza seguían llegando. La amenaza de perder su casa se hacía más real cada día. Y cuando llegó donde Florence estaba desesperado, cansado, al borde de perder la fe. Pero Florence no oró por él de la manera que él esperaba. No le dijo que ayunara más. No le sugirió que fuera más fiel en sus diezmos. Lo primero que hizo fue detener su boca. Literalmente le pidió que dejara de hablar sobre la deuda, que dejara de declarar el problema, que dejara de confesar la imposibilidad. Y luego le enseñó algo que sonaría absurdo para cualquier mente lógica, pero que es profundamente bíblico. Le enseñó a darle gracias a Dios por la provisión exacta que necesitaba, aunque todavía no la viera. Le enseñó a declarar que la mano de Dios ya estaba abierta, derramando los $3,200 en su dirección, no como algo futuro, sino como algo que ya estaba en movimiento hacia él. Robert pensó que Florence estaba loca, pensó que era algún tipo de pensamiento mágico, pero ella le explicó con paciencia que no estaba negando la existencia de la deuda, estaba negándose a darle a la deuda el poder de definir su realidad espiritual. Le explicó que en el plano visible había una deuda de $3,200, pero en el plano invisible, donde Dios ya proveyó toda buena dádiva, ya existía la provisión exacta, y que su trabajo no era convencer a Dios de crearla, sino alinear su conciencia para recibirla. Durante 4 semanas, Robert practicó esto. Cada vez que el miedo venía, cada vez que la angustia quería apoderarse de su mente, él declaraba en voz baja pero firme: «La mano de Dios está abierta y mi provisión fluye hacia mí ahora». No le pedía a Dios que abriera su mano, porque eso implicaría que estaba cerrada. Simplemente reconocía la verdad del Salmo 145, que la mano ya estaba abierta saciando su necesidad. Y en la 3ª semana algo extraordinario sucedió. Un antiguo socio de negocios, con quien Robert no hablaba desde hacía 5 años, lo contactó de la nada ofreciéndole un trabajo de consultoría que pagaría exactamente $3,500, 300 más de lo que necesitaba. Y cuando Robert le contó esto a Florence con lágrimas de asombro, ella simplemente sonrió y le dijo que eso no era un milagro en el sentido de una suspensión de las leyes naturales. Era la ley espiritual, funcionando exactamente como está diseñada para funcionar cuando la conciencia humana se alinea con la provisión divina. Ahora piensa por un momento en tu propia situación. ¿Cuántas veces has orado por provisión mientras simultáneamente declarabas con tu boca que no hay suficiente, que no alcanza, que está difícil, que la economía está mal, que no ves cómo va a resolverse? Y no estoy diciendo que esas circunstancias visibles no existan. Estoy diciendo que cuando les das el poder de definir tu realidad espiritual, cuando las conviertes en tu confesión constante, estás cerrando el recipiente de tu conciencia, estás diciéndole al universo espiritual que esa es la verdad que quieres manifestar, y el universo espiritual, que es fiel a sus propias leyes, te dice: está bien, si eso es lo que declaras, eso es lo que experimentarás, porque la ley espiritual no tiene emociones, no tiene preferencias, simplemente responde a la semilla que plantas con tus palabras, con tus pensamientos, con tus declaraciones constantes. Y aquí es donde el Salmo 145 se vuelve revolucionario, porque te invita a cambiar completamente tu enfoque, a dejar de pedirle a Dios que haga algo que ya hizo, a empezar a reconocer y alabar lo que ya está hecho. Ya está abierta la mano, ya está fluyendo la provisión, ya está en movimiento hacia ti. Tu trabajo no es rogar, es alinear. Florence tenía otra estudiante, una mujer llamada Margaret, que en 1927 llegó a ella con una situación completamente diferente, pero igualmente desesperada. Margaret era viuda, tenía 2 hijos pequeños y acababa de perder su trabajo como secretaria. No tenía ahorros, el alquiler vencía en 2 semanas y necesitaba $120 para no terminar en la calle con sus hijos. Había tocado todas las puertas posibles, había pedido ayuda a familiares que le dieron excusas, había buscado trabajo,
sin éxito. Había orado hasta quedarse sin lágrimas, y cuando llegó donde Florence, lo único que podía decir entre sollozos era no sé qué voy a hacer, no veo salida, no hay manera. Y Florence, en lugar de consolarla con palabras vacías o promesas piadosas, le hizo una pregunta directa. ¿Crees que Dios tiene el poder de proveerte esos $120? Y Margaret respondió inmediatamente, sí, por supuesto que creo que Dios puede. Y entonces Florence le hizo la segunda pregunta. La pregunta que todo lo cambia. Entonces, ¿por qué le estás rogando como si tuviera que ser convencido? ¿Por qué le hablas como si su mano estuviera cerrada esperando que tú seas lo suficientemente digna para abrirla? Y Margaret se quedó en silencio porque nunca nadie le había planteado las cosas de esa manera. Florence le explicó que el problema no era la falta de provisión divina. El problema era la falta de alineación consciente. Le explicó que mientras Margaret siguiera hablando desde el no hay, desde el no veo cómo, desde el es imposible, su conciencia permanecería cerrada a recibir lo que Dios ya había provisto. Y entonces le enseñó algo específico, le enseñó a dar gracias por adelantado, a alabar la provisión antes de verla, a declarar que la mano de Dios estaba abierta derramando no solo los $120, sino abundancia desbordante. Y Margaret, aunque escéptica al principio, decidió intentarlo porque no tenía nada que perder. Durante 10 días, cada mañana antes de que sus hijos despertaran y cada noche antes de dormir, Margaret se paraba frente a la ventana de su pequeño apartamento y susurraba con los ojos cerrados. Gracias, Padre, porque tu mano está abierta. Gracias porque mi provisión fluye hacia mí ahora. Gracias porque esos $120 ya están en camino y aún más está siendo derramado sobre mi vida. Al principio las palabras le sonaban huecas, falsas, como si estuviera mintiéndose a sí misma. Pero Florence le había advertido que esa sensación era normal, que era la mente lógica resistiéndose a operar en el plano espiritual, pero que si persistía, si se mantenía firme en la declaración sin importar lo que sus ojos vieran, la ley espiritual tendría que responder. En el 8º día, Margaret recibió una carta de un abogado informándole que una tía lejana que había fallecido 6 meses atrás y de quien Margaret apenas tenía recuerdos, había dejado en su testamento una cantidad de dinero para ella. El proceso legal había tomado meses y finalmente estaba resuelto. El monto, $180, 60 más de lo que necesitaba, y cuando Margaret corrió donde Florence para contarle, todavía temblando de emoción y asombro, Florence simplemente le recordó el Salmo 145. Abres tu mano y sacias el deseo de todo ser viviente. Dios no esperó a que Margaret fuera más digna. No esperó a que orara de cierta manera especial. La provisión ya existía. El testamento ya había sido firmado meses atrás. Lo que cambió no fue la voluntad de Dios. Lo que cambió fue la conciencia de Margaret, su capacidad de recibir, su alineación con la verdad de que la mano divina nunca estuvo cerrada. Y esta es la revelación que transforma vidas, que cambia destinos financieros, que rompe ciclos de generaciones de escasez. La provisión no está en el futuro esperando a que tú hagas algo suficientemente grande para merecerla. La provisión ya existe, ya fue liberada, ya está fluyendo, y tu trabajo es abrir tu conciencia para recibirla. Pero aquí es donde muchos cometen un error sutil pero fatal. Piensan que alinear la conciencia significa simplemente repetir palabras bonitas, como si fuera una fórmula mágica. Dicen las frases correctas, pero su corazón sigue anclado en el miedo. Declaran abundancia con la boca, pero sus pensamientos siguen girando alrededor de la escasez. Dan gracias por la provisión. Pero 5 minutos después están hablando con alguien más sobre lo difícil que está todo, y entonces se frustran porque no ven resultados y concluyen que esto no funciona, que es puro cuento, que Florence estaba equivocada. Pero el problema no es el principio. El problema es la aplicación a medias. Es como si alguien plantara una semilla en la tierra, la regara con cuidado durante 2 días, pero al tercer día la desenterrara para ver si ya está creciendo.
y al no ver nada, arrancara la semilla y la tirara declarando que plantar semillas no funciona. La ley espiritual requiere persistencia, requiere que sostengas tu palabra incluso cuando tus ojos no ven cambio, requiere que mantengas tu alabanza incluso cuando la cuenta bancaria sigue en cero, porque el cambio no ocurre primero en el plano visible, ocurre primero en el plano invisible, en el plano donde las causas se ponen en movimiento antes de manifestarse como efectos. Florence tenía un dicho que repetía constantemente a sus estudiantes: la fe es el puente entre el mundo invisible y el mundo visible, pero la mayoría de las personas quieren cruzar ese puente corriendo, quieren declarar hoy y recibir mañana, y si no ocurre en ese tiempo exacto, abandonan el puente a mitad de camino, sin darse cuenta de que estaban a solo unos pasos de ver la manifestación. Y esto no es porque Dios sea lento, es porque la transformación de conciencia requiere tiempo, requiere que las nuevas palabras reemplacen los viejos patrones, requiere que la nueva identidad espiritual se arraigue más profundo que los viejos hábitos de pensamiento. Cuando Margaret declaraba gracias porque mi provisión fluye hacia mí, no estaba tratando de convencer a Dios, estaba reprogramando su propia mente, estaba creando nuevos surcos neuronales de abundancia, estaba entrenando su espíritu para operar desde la plenitud en lugar de la carencia. Y ese proceso no es instantáneo, pero es absolutamente garantizado si te mantienes firme, porque la ley espiritual es tan confiable como la ley de gravedad, nunca falla, nunca hace excepciones, siempre responde a la conciencia que se alinea correctamente. Ahora bien, alinear tu conciencia con la provisión divina no es un acto pasivo, no es simplemente sentarte a esperar que caiga dinero del cielo, es un acto profundamente activo que comienza con tu boca, con las palabras que pronuncias cada día, cada hora, cada momento en que te enfrentas a una circunstancia que parece contradecir la provisión. Y aquí es donde el Salmo 145 te da una instrucción específica, te dice que alabes, que bendigas el nombre de Dios para siempre, que hables de la grandeza de sus obras, y podrías pensar que esto es solo lenguaje religioso, poesía piadosa. Pero Florence descubrió que la alabanza es en realidad tecnología espiritual. Es el mecanismo exacto por el cual tu conciencia se sintoniza con la frecuencia de la abundancia divina. Cuando alabas a Dios por su provisión, cuando bendices su nombre declarando que su mano está abierta, no estás halagando a un Dios inseguro que necesita que le levanten el ego. Estás literalmente cambiando la vibración de tu campo espiritual. Estás cerrando las puertas a los pensamientos de escasez y abriendo las ventanas a la provisión celestial. Piensa en esto como si fuera una radio. Si quieres escuchar una estación específica, tienes que sintonizar la frecuencia exacta. Si te quedas un poco arriba o un poco abajo, solo escucharás estática, ruido, interferencia. De la misma manera, la provisión divina está transmitiendo constantemente en una frecuencia específica, la frecuencia de la abundancia, de la plenitud, del ya está hecho, pero la mayoría de las personas están sintonizadas en la frecuencia de la escasez, del no hay, del es imposible. Y entonces, aunque la transmisión divina nunca se detuvo, ellos no pueden captarla porque están en la frecuencia equivocada, y la alabanza, la declaración correcta, el reconocimiento de que la mano ya está abierta, eso es lo que ajusta tu dial espiritual a la frecuencia correcta. Y cuando eso ocurre, cuando tu conciencia se alinea con la verdad de la provisión que ya existe, los recursos comienzan a aparecer, las puertas comienzan a abrirse, las oportunidades comienzan a presentarse. No porque Dios finalmente decidió bendecirte, sino porque finalmente estás en la frecuencia correcta para recibir lo que siempre estuvo disponible. Había un hombre en los grupos de estudio de Florence. Su nombre era Thomas, y él era contador. Un hombre extremadamente lógico, analítico, escéptico por naturaleza. Y cuando Florence hablaba de alinear la conciencia, de declarar provisión antes de verla, de alabar por adelantado, Thomas ponía los ojos en blanco. Para él todo eso sonaba a ilusión, a negación de la realidad. Él creía en los números,
en los balances, en lo que podía ser cuantificado y verificado. Pero Thomas tenía un problema. Serio. Su negocio de consultoría contable estaba al borde de la quiebra. Había perdido 3 clientes importantes en 2 meses. Los pagos no llegaban, las cuentas se acumulaban, y aunque él era excelente en su trabajo, aunque tenía años de experiencia y una reputación impecable, las puertas se le cerraban una tras otra, y fue su esposa quien insistió en que al menos intentara lo que Florence enseñaba, porque ¿qué tenían que perder? De todos modos, ya estaban perdiendo todo. Thomas aceptó de mala gana, con la actitud de alguien que va al médico solo para complacer a un familiar insistente. Y Florence, que conocía bien ese tipo de resistencia intelectual, no trató de convencerlo con argumentos teológicos, simplemente le propuso un experimento. Le dijo: trátalo como si fuera una hipótesis científica. Durante 30 días vas a declarar cada mañana que la mano de Dios está abierta derramando clientes, contratos y provisión abundante sobre tu negocio. Vas a dar gracias por adelantado por al menos 5 nuevos clientes que llegarán en ese periodo, y cada vez que el miedo o la duda vengan a tu mente, cada vez que quieras hablar sobre lo difícil que está la situación, vas a detener esas palabras y reemplazarlas con alabanza, con reconocimiento de la provisión que ya existe en el plano invisible. Hazlo como experimento, con la misma disciplina que aplicarías a cualquier prueba científica. Y al final de los 30 días, evaluamos los resultados. Si no funciona, nunca más tendrás que escucharme. Pero si funciona, tendrás que reconocer que existe una ley espiritual tan real como cualquier ley física. Thomas aceptó porque su orgullo intelectual no podía resistirse a un desafío planteado en términos científicos. Los primeros días fueron tortura para él. Se sentía ridículo hablándole al aire, declarando cosas que sus ojos no veían. Su mente lógica se burlaba de cada palabra que salía de su boca, pero había aceptado el experimento, y Thomas era un hombre de palabra, así que persistió, cada mañana, antes de revisar sus correos, antes de ver su agenda vacía, se paraba frente a la ventana de su oficina y declaraba con voz firme, aunque sin convicción: la mano de Dios está abierta, mis clientes están llegando, mis contratos están siendo firmados, la provisión abundante fluye hacia mi negocio ahora. Y durante el día, cada vez que el pánico amenazaba con apoderarse de él, cada vez que la tentación de quejarse con su esposa era casi irresistible, se mordía la lengua y susurraba en su lugar: gracias porque ya está resuelto, gracias porque la provisión ya está en camino, gracias porque tu mano nunca estuvo cerrada. En la segunda semana, algo pequeño pero significativo ocurrió. Un antiguo cliente que le debía dinero desde hacía 4 meses y al que Thomas ya había dado por perdido, lo llamó disculpándose por el retraso y pagándole el total de la deuda más un interés por la demora. No era una cantidad enorme, pero era suficiente para cubrir el alquiler de la oficina. Ese mes, Thomas quiso atribuirlo a coincidencia, pero su esposa le recordó que en los 5 meses anteriores nada parecido había ocurrido. En 1900. La tercera semana, una empresa nueva en la ciudad lo contactó preguntando si podía encargarse de su contabilidad. Querían empezar de inmediato y el contrato era por 1 año completo. Eso significaba ingreso estable, predecible, exactamente lo que Thomas necesitaba. Y aunque su mente escéptica todavía buscaba explicaciones racionales, algo en su interior comenzaba a cambiar. Comenzaba a sentir que tal vez, solo tal vez, Florence tenía razón. Tal vez realmente existía una ley espiritual que él había ignorado toda su vida. En la 4ª semana, justo cuando el experimento estaba por terminar, ocurrió algo que Thomas no podía explicar de ninguna manera lógica. Recibió una llamada de una corporación grande, una empresa a la que él nunca había contactado, nunca había enviado propuestas, nunca había tenido ninguna conexión. Y sin embargo, el director financiero de la empresa le dijo que su nombre había sido recomendado por alguien cuya identidad no podían revelar y que necesitaban un contador externo para un proyecto específico. El pago que ofrecían era 3 veces más de lo que Thomas normalmente cobraba,
Y cuando colgó el teléfono, se quedó sentado en silencio durante varios minutos, porque en ese momento supo sin ninguna duda que algo había cambiado. No solo en sus circunstancias externas, sino en su comprensión de cómo funciona el universo espiritual. Había comenzado el experimento con escepticismo total, pero 30 días después tenía 3 nuevos clientes, un contrato anual y un proyecto que pagaría más. Dinero del que había ganado en los últimos 6 meses combinados. Y cuando volvió donde Florence para contarle, ya no había burla en sus ojos, había asombro, había respeto, había un reconocimiento profundo de que acababa de descubrir una ley tan real como la gravedad, pero operando en una dimensión que su educación racional nunca le había enseñado a considerar. Y aquí está el punto crucial que Thomas finalmente comprendió. La provisión no llegó porque Dios finalmente decidió ayudarlo. La provisión llegó porque Thomas finalmente alineó su conciencia con la verdad de que la provisión ya existía. Esas empresas, esos clientes, esas oportunidades, ya estaban en movimiento en el plano invisible, pero mientras Thomas operaba desde la frecuencia del miedo, de la escasez, de la queja constante, él estaba vibracionalmente desalineado con ellas. Era como si hubiera una puerta abierta, pero él estaba empujando en la dirección equivocada. Y cuando cambió su declaración, cuando comenzó a alabar por adelantado, cuando empezó a reconocer que la mano de Dios ya estaba abierta, su conciencia se alineó con la frecuencia donde esas oportunidades podían manifestarse. Y entonces lo que estaba en lo invisible se volvió visible. Lo que era potencial se volvió actual. Lo que era promesa se volvió experiencia. Ahora permíteme guiarte en algo que Florence hacía constantemente con sus estudiantes. Algo que no es magia ni visualización en el sentido New Age, sino un acto de alineación espiritual profunda. Cierra tus ojos por un momento, o si estás conduciendo o haciendo algo que requiere atención, simplemente permite que tu mente se aquiete mientras escuchas estas palabras y comienza a declarar en tu interior, sin sonido audible si estás en público, pero con firmeza en tu espíritu, la mano de Dios está abierta sobre mi vida en este preciso momento. No estoy rogando que se abra, estoy reconociendo que nunca estuvo cerrada. La provisión que necesito ya existe en el plano invisible, ya fue liberada, ya está en movimiento hacia mí. No porque yo sea perfecto, no porque lo merezca, sino porque esa es la naturaleza de Dios. Proveer, abundar, derramar. Su mano está extendida saciando mi deseo, saciando mi necesidad. Y yo abro mi conciencia para recibir ahora mismo lo que ya me pertenece, no en el futuro lejano, no cuando sea más digno. Ahora, en este día, en esta hora, declaro que puertas cerradas se están abriendo, que recursos bloqueados se están liberando, que contactos divinos se están alineando, que mi trabajo está siendo valorado, que mi talento está siendo recompensado, que mi obediencia está siendo multiplicada. Y mientras declaro esto, no estoy tratando de convencer a Dios. Estoy reprogramando mi propia conciencia. Estoy sintonizando mi frecuencia espiritual con la realidad, invisible de que todo ya está provisto. Y desde este lugar de alineación, desde esta postura de fe activa, recibo ahora la manifestación de lo que ya existe en el reino espiritual. Respira profundo, y mientras respiras, permite que esa declaración penetre más allá de tu mente racional, que llegue a ese lugar en tu espíritu donde reside la fe verdadera, ese lugar que no necesita ver para creer, que no necesita entender para confiar, y desde ese lugar da gracias, no por lo que esperas recibir en el futuro, sino por lo que ya está siendo derramado en este momento. Gracias, Padre, porque tu mano está abierta. Gracias porque mi provisión fluye como río que nunca se seca. Gracias porque cada necesidad es encontrada por tu abundancia inagotable. Gracias porque no soy mendigo, sino heredero. No soy víctima de las circunstancias, sino receptor de bendición divina. Y así como el sol brilla sin esfuerzo, sin necesidad de rogarle que brille, así tu provisión fluye sin esfuerzo hacia aquellos cuya conciencia está alineada para recibirla. Y mi conciencia está alineada ahora.
Mi frecuencia está ajustada ahora. Mi corazón está abierto ahora. Y mientras vuelves tu atención al presente, a este momento, a este lugar donde estás, quiero que notes algo. Tal vez sientas una paz que no tiene explicación lógica. Tal vez sientas una certeza que no está basada en lo que tus ojos ven, sino en lo que tu espíritu sabe. Esa sensación no es imaginación. Es la señal de que algo cambió en tu campo espiritual. Es la confirmación de que acabas de ajustar tu frecuencia. Y desde este momento en adelante, tu trabajo es mantener esa frecuencia, no permitir que las circunstancias visibles te devuelvan a la frecuencia de escasez. Y cada vez que el miedo toque la puerta de tu mente, cada vez que la duda quiera convencerte de que nada está cambiando, tú vuelves a esta declaración, vuelves a esta verdad. La mano de Dios está abierta, mi provisión fluye, ya está hecho. Y lo repites no como mantra vacío, sino como reconocimiento de una ley espiritual que es tan confiable como cualquier ley física. Y si mantienes esta postura, si sostienes esta declaración, si te niegas a volver al lenguaje de escasez, sin importar lo que tus ojos vean, verás manifestarse en tu vida visible lo que acabas de activar en tu vida invisible. Florence solía decir que la mayoría de las personas pierden su manifestación en las últimas 24 horas antes de que aparezca, porque justo cuando la provisión está a punto de materializarse, justo cuando la respuesta está por llegar, el miedo hace su último y más fuerte ataque, la duda grita más fuerte que nunca, las circunstancias parecen empeorar temporalmente, y en ese momento crítico, la persona abandona su declaración, vuelve a la queja, regresa al lenguaje de imposibilidad, y al hacerlo, cancela el proceso justo antes de ver el resultado. Es como si estuvieras horneando un pastel y justo cuando faltan 2 minutos para que esté listo, apagaras el horno y sacaras la masa cruda diciendo, esto no funciona. El pastel nunca se cocinó. No porque la receta fuera mala, sino porque no completaste el proceso. Y esto es exactamente lo que ocurre en el ámbito espiritual cuando abandonas tu declaración justo antes de la manifestación. Por eso la persistencia no es opcional, es absolutamente esencial. Es la diferencia entre aquellos que experimentan milagros constantes y aquellos que viven en frustración perpetua. Ahora, si has estado escuchando hasta aquí con atención real, si algo en tu espíritu ha resonado con estas palabras, hay algo que quiero que hagas, no como favor a mí, sino como acto de alineación espiritual para ti mismo. Quiero que escribas en los comentarios una sola frase. Simplemente escribe, la mano de Dios está abierta sobre mi vida. No lo escribas como comentario casual. Escríbelo como decreto, como declaración, como acto de fe. Porque cuando escribes esas palabras, cuando las declaras, públicamente, estás haciendo algo más que dejar un comentario. Estás creando un recordatorio tangible para ti mismo. Estás marcando este momento como el punto de cambio en tu relación con la provisión divina. Y cada vez que vuelvas a este video, cada vez que leas tu propio comentario, será un ancla espiritual que te recordará la verdad que recibiste hoy. Y si sientes que este mensaje necesita llegar a alguien más, si conoces a personas que están luchando con escasez, que están cansadas de rogar, sin ver resultados, comparte este video con ellas, porque compartir verdad espiritual no es hacer marketing, es expandir el reino de conciencia elevada, es ser parte de la solución al sufrimiento financiero que atormenta a tantos hijos de Dios que simplemente no saben cómo alinear su mente con la provisión que ya existe. Y mientras te preparas para continuar tu día, para regresar a tus responsabilidades, a tus desafíos, a las circunstancias que tal vez te han estado presionando, quiero dejarte con una verdad final que Florence repetía constantemente, una verdad que cambiará todo si realmente la abrazas. Tú no eres un mendigo parado afuera del palacio del rey, rogando por migajas. Tú eres heredero sentado a la mesa del rey, con acceso total al tesoro. La diferencia entre vivir como mendigo o vivir como heredero, ¿no? Está en la cantidad de provisión disponible. Esa cantidad es infinita. La diferencia está en tu conciencia de quién eres,
en tu comprensión de cuál es tu verdadera identidad espiritual. Los mendigos ruegan, los herederos reciben, los mendigos suplican, los herederos declaran. Los mendigos esperan que alguien tenga misericordia, los herederos saben que todo ya les fue dado en Cristo. Y cuando finalmente comprendes esta diferencia, cuando realmente la integras, no solo en tu mente, sino en tu espíritu, tu relación completa con el dinero, con la provisión, con la abundancia, cambia de manera radical e irreversible. El Salmo 145 no fue escrito para que lo leas como poesía inspiradora. Fue escrito como revelación de una ley espiritual, la ley de que la mano de Dios está constantemente abierta, derramando provisión sobre aquellos cuya conciencia está alineada para recibirla. Y Florence Scovel Shinn no enseñó teorías abstractas, enseñó aplicación práctica de esta ley. Vio personas salir de bancarrota, vio deudas imposibles ser canceladas, vio negocios moribundos resucitar, vio puertas cerradas durante años abrirse de repente, no porque Dios cambiara de opinión, sino porque las personas cambiaron su conciencia, porque aprendieron a operar desde la alabanza en lugar de la súplica, desde el reconocimiento en lugar de la mendicidad, desde la declaración en lugar de la desesperación, y esa misma ley que funcionó en Nueva York en 1925 sigue funcionando hoy, porque las leyes espirituales no caducan, no se vuelven obsoletas, no dependen de la época ni de la cultura. Son eternas, son universales, son absolutamente confiables y están disponibles para ti ahora mismo, en este día, en este momento, sin importar cuán grave parezca tu situación financiera, sin importar cuántas puertas se hayan cerrado, sin importar cuánto tiempo hayas estado luchando. La mano de Dios sigue abierta, nunca se cerró, nunca se cansó de derramar, nunca se agotó su provisión. Lo único que necesita cambiar es tu conciencia, tu declaración, tu alineación, y ese cambio comienza ahora, con la próxima palabra que salga de tu boca, con el próximo pensamiento que permitas habitar tu mente, con la próxima decisión de alabar en lugar de quejarte, de declarar en lugar de dudar, de reconocer la mano abierta en lugar de rogar que se abra. Nos vemos en el próximo video, donde profundizaremos aún más en los secretos prácticos que Florence descubrió sobre cómo la palabra hablada literalmente moldea tu realidad financiera, y mientras tanto, mantén tu conciencia alineada, mantén tu boca declarando verdad, y observa cómo lo invisible comienza a volverse visible en tu vida.